Hombre, es demasiada casualidad que el criterio por el que se reparten los inmigrantes que desbordan Canarias y Ceuta excluya de la debida solidaridad justo al País Vasco y a Cataluña. Es demasiada casualidad que justo estas dos comunidades tengan sendos nacionalismos reacios a la acogida de inmigrantes que reclaman una política migratoria propia y cuyo apoyo es necesario para sostener a este gobierno. Que esto es lo clave. Es que el PSOE tiene un detector algo averiado de ultras. Funciona a la perfección para aquellos que no les apoyan. Y ya veremos que no tienen ningún problema en identificarlos en el aquelarre este que ha organizado Santiago Abascal en Madrid este fin de semana y del que enseguida les hablamos. Bien está, porque ahí se juntarán esa internacional radical en la que ni siquiera entra Meloni ya, porque es más de inspiración magiar. Pero cuando las políticas anti-inmigración las enarbolan sus socios, entonces, en lugar de ostracismo y cordón sanitario, merecen transacción y cesión. A Junts ya le concedieron el privilegio dudosamente constitucional de transferir a Cataluña las políticas de inmigración. Fíjense que esto no lo negociaron con el gobierno de la Generalitat, que ostenta el Salvador Illa como presidente, un socialista. No, lo negociaron con Junts. Veremos si es posible ejecutar ese compromiso. Pero estudiar cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, vaya si lo están estudiando. Carles Puigdemont no quiere ser menos esencialista que la Alianza Catalana de Silvio Orriols, que con su discurso xenófobo le está arrebatando buena parte de su base. Es decir, no quiere la política migratoria, las competencias en inmigración para hacer una política de acogida de inmigrantes. No, todo lo contrario, una política muchísimo más restrictiva. Pero eso al gobierno no le importa. Es que ahora, además, nos han querido vender a Bildu como un partido progresista, cuando son herederos del proyecto inicista de ETA. Precisamente Bildu, fíjense, está ultimando su tercer congreso, sin grietas, sin fisuras, con unidad, es decir, sin que nadie discute el liderazgo del político más longevo de España, con perdón. Desde ayer la militancia de Bildu vota telemáticamente a la única candidatura presentada para la dirección. Sí, la de Arnaldo Otegi, que también reivindica que el País Vasco tenga su propia política de inmigración. Y al igual que Carles Puigdemont, no para que sea una política de acogida, sino para que sea una política muchísimo más restrictiva, porque hay que velar por la pureza de esa nación milenaria que es la de los vascos. Nosotros no tenemos competencia para regular la inmigración. Ni Nafarroa ni la CAP tienen competencia asistencial. Y por lo tanto, yo creo que esta es una de las grandes competencias que deberíamos de recuperar, porque entre otras cosas, nosotros formamos parte de una nación que tiene su identidad nacional en riesgo. Entonces, nosotros necesitamos ser soberanos, entre comillas, para poder regular nuestras propias políticas de inmigración. Esta es una reivindicación que Cataluña ha hecho y que creo que nosotros también tenemos que hacer. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Vamos a pararnos en este sintagma que ha pronunciado Arnaldo Otegi: identidad nacional en riesgo. Nosotros somos una nación que tiene nuestra identidad nacional en riesgo y por eso reclamamos nuestra propia política de inmigración. Una fórmula semejante pronunciada por cualquier persona en el mundo dispararía todas las alertas acerca de lo ultra que es su propuesta migratoria, ¿no? Sin embargo, Arnaldo Otegi es un socio perfectamente progresista de este gobierno, cuyas políticas no se ponen en cuestión porque son políticas de progreso. Un hombre que dice: tenemos que regular las entradas de inmigrantes porque nuestra identidad nacional está en riesgo. Esto es lo que invocan todos los que quieren restringir, cerrar las fronteras y restringir las políticas, incluso la expulsión de los inmigrantes, que la identidad nacional está en riesgo. Esto es el discurso canónico. Bueno, hay 4.400 menores inmigrantes que en la actualidad están saturando las capacidades de acogida de Canarias y de Ceuta. De ahí la señal de alarma que han enviado tanto el gobierno de la ciudad autónoma como de las Islas Canarias, que dicen: oiga, no tenemos capacidad ni recursos para atender como es debido a estas personas que han llegado. Esos menores serán repartidos por el resto de las comunidades en función de las capacidades de cada uno para acogerlos, pero hay casualmente los criterios fijados
casi eximen al País Vasco y a Cataluña. Y si no supiéramos que una de las exigencias de Carles Puigdemont es tener una política propia de inmigración, es decir, una política migratoria singular, pues no nos pondríamos tan suspicaces, pero es que también sabemos que Arnaldo Otegi tiene las mismas pretensiones, con lo cual, ¿cómo no sospechar que aquí lo que ha pesado es la necesidad de Pedro Sánchez de satisfacer a sus socios? El PP ya ha tachado el plan de mezquino y de ruin. Y cuando esa política migratoria pasa, porque además haya dos comunidades autónomas, Cataluña y País Vasco, a los cuales se les exime de acoger nuevos inmigrantes, en un contexto como el actual, en el que casualmente el presidente del gobierno necesita del apoyo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, cuando además sabemos que una de las exigencias de Junts al gobierno de España es pedirles las competencias en materia migratoria, pues esto es inaceptable. Esto decía Borja Semper en Radio Nacional, pero no crean que es el único que esgrime este discurso, que es el único al que la exención vasca y catalana le ha despertado alguna suspicacia. También algún socialista está muy molesto. Hablamos del presidente de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Paje. No creo que pueda quedarse, ni Cataluña ni el País Vasco se pueden excluir. Si realmente alguien está pensando en eso, es tanto como negar la posibilidad de solución. Por tanto, no. Pero es que no creo ni siquiera que el gobierno catalán, o sea, Salvador Illa, estoy convencido de que no va a negarse, ni el Lehendakari vasco. Ahora, si en vez de negociar con la Generalitat de Cataluña negocian con Puigdemont, es como negociar con Trump, la extrema derecha con tintes xenófobos. Claro que la extrema derecha es algo que se puede relativizar, ¿no? Miren, como les digo, la dirección del PSOE va a ser bastante menos complaciente con la xuntanza que ha organizado Vox en Madrid. Vox está en permanente crisis interna por las formas autoritarias con las que su dirección purga o fuerza la salida de todo cuanto sobresale. Ayer mismo purgó a su tercer cargo en una semana, que es la portavoz en el Ayuntamiento de Palencia, que acusa a la dirección de ser una picadora de carne, entre los que se le van a Vox. Desde Espinosa Los Monteros hasta este último García Gallardo, pasando por Macarena Olona, Steigman, hasta los que purga, pues la verdad es que se va quedando un núcleo bastante escueto. En cualquier caso, bueno, como dice nuestro José Peláez, aquí al que asoma la cabeza y pide un poco de debate interno, van y le dan bambú, como decía Miguel Bosé. Yo te doy bambú. En cualquier caso, Vox está muy entusiasmado con su acto de este fin de semana, reúne a todo el universo de la derecha radical en Madrid, con la ausencia de Meloni, porque ya sabemos que Vox, cuando tuvo que decantarse en Europa, eligió la compañía húngara de Orbán, antes que la de la italiana. Están enardecidos por el triunfo de Trump, los que se han reunido en Madrid, y por la frenética actividad ejecutiva del presidente de Estados Unidos, cuyas políticas causan enorme regocijo y son una fuente de inspiración, por mucho que los intereses nacionales de cada uno de los países de este universo nacionalista puedan verse seriamente perjudicados por la guerra arancelaria que plantea Donald Trump. Que esta es la triste paradoja, ¿no?, de los nacionalistas europeos, que tienen que resolver el dilema entre sus afectos trumpistas y su cacareado patriotismo. No en vano se hacen llamar los patriotas, pero paradójico patriotismo. Veremos si se desata finalmente la guerra arancelaria, de qué parte se ponen. Por cierto, hay una circunstancia que quizás ha pasado inadvertida. La Casa Blanca ha prescindido del idioma español en su web oficial, y la verdad es que hace una política de prevalencia del inglés que en muchas ocasiones lleva a marginar al español, y es una política deliberada, porque así lo ha expresado Donald Trump, que también quiere proteger su identidad nacional, ¿verdad? Y tampoco parece que a Vox eso le moleste demasiado, o que alce la voz por el segundo idioma que se habla en Estados Unidos, un idioma en ascenso, el de los hispanohablantes, el idioma español. Bien, en cuanto a lo demás de la política, y hablamos, sí, estrictamente de cuestiones políticas, porque miren, de todo lo que está ocurriendo quizás esto no sea lo más llamativo, pero no siempre lo más importante es lo más sensacional. El Tribunal Constitucional, que le llamamos tribunal, pero en realidad es un órgano de extracción política, se está convirtiendo en un instrumento del gobierno para anular al Supremo. Y eso pervierte todo el sistema judicial español, porque el Constitucional es un órgano de garantías que no pertenece al Poder Judicial y que está actuando como una prolongación del Poder Ejecutivo para maniatar al Poder Judicial. El Tribunal Constitucional no puede entrar a la interpretación, por ejemplo, de tipos penales, ni de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, porque no es un órgano de casación del Supremo. Es un órgano de garantías que por lo que vela es por el cumplimiento de el respeto de los derechos humanos, por ejemplo.
que con las debidas garantías se celebren los juicios, que las leyes cumplan con una estricta constitucionalidad, por ejemplo, que si las competencias de la política migratoria se pueden o no traspasar, ¿no?, a Cataluña en virtud de la Constitución, estas cosas no, pero no es un órgano de casación, no es un tribunal de casación del Tribunal Supremo, y en eso se está convirtiendo. Miren, la última decisión de la que informaba hoy El Mundo, de una medida del envite al que se enfrenta el sistema judicial. Cándido Conde Pumpido ha decidido participar en la deliberación y fallo de los recursos de amparo presentados por los líderes del procés contra la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de la Ley de Amnistía. Eso pese a haberse abstenido hace 4 años de intervenir en todas las incidencias enmarcadas en la causa del 1 de octubre, porque creían que entraba en conflicto con sus antiguas labores. Es decir, que Cándido Conde Pumpido vulnera la doctrina que se impuso Cándido Conde Pumpido porque tiene mucha urgencia por actuar contra el Tribunal Supremo al servicio del gobierno. Y esto es de una enorme gravedad. Que no es de extrañar que toda la estrategia de defensa del fiscal general del Estado en el caso por la vulneración de secretos del novio de Ayuso sea encomendarse al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido para que anule la causa que ahora mismo se sigue en el Supremo. Porque si al servicio del gobierno está el fiscal general del Estado, su gran instrumento ahora mismo es el Tribunal Constitucional. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.